Él está en estos momentos representando al estudio Castiglioni y es un especialista en temas de propaganda electoral y publicidad estatal. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bienvenido, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Un saludo a todos sus radioescuchas y televidentes. Y para conversar esta semana sobre la propaganda electoral y la publicidad estatal. La publicidad estatal, por un lado, están pidiendo los medios de provincias una mayor participación, porque el mayor porcentaje de inversión se da en las grandes corporaciones radiales y televisivas. Y entonces los canales, las radios de provincias no reciben ni siquiera el 1% de todo lo que se invierte. ¿Usted nos puede explicar cómo es el tema de la publicidad estatal toda vez que se supone que deberíamos entrar todos, por lo menos siquiera repartidos, ¿no? Porque cuando hay algún tipo de actividad del Estado o del gobierno para ayudar a la comunidad, van y nos mandan notas de prensa y nos envían cartas para apoyar con notas de prensa gratis, o sea, publicidad gratis. Pero a los grandes medios de comunicación le dan la plata. Entonces la pregunta es, ¿por qué está pasando eso? Y en todo caso, ¿cómo ve usted la publicidad estatal actualmente? A ver, vamos a empezar con la convocatoria a las elecciones municipales y regionales que se llevó a cabo el 5 de enero. Empieza el periodo de suspensión de la propaganda electoral y la publicidad estatal. En esta etapa estamos entre el 5 hasta el 7 de junio, las elecciones internas que va a haber en cada organización política. De las 170 participantes, 100 van a ser elecciones a través de delegados, la cual yo no comparto el sistema de elección a través de delegados, porque he visto en el ejercicio de la profesión que esto no es muy transparente. Poniendo un ejemplo, yo soy de la ciudad de Huaraz, el departamento de Ancash tiene 20 provincias. Se reúnen los 20 delegados, más la cúpula de la organización política nacional o regional, y entre los 20 terminan escogiendo los candidatos a gobernador, vicegobernador, consejeros, los 20 candidatos a alcaldes, los regidores provinciales y más de 200 distritos, candidatos a alcaldes distritales y los regidores. O sea, un momento de reparto. Así es. Y 70 van a hacer elecciones primarias de un militante, un voto, en la cual yo estoy de acuerdo. Es la única elección que me parece valedera. Se suspendió lo que el expresidente Vizcarra pidió que se aprobara, que sea que en un solo día elecciones abiertas. Pero esto no es muy transparente, porque se dijo que ahí participa toda la ciudadanía y en un solo día todos van a votar en los diferentes partidos. Primero, que esto no es obligatorio. Segundo, que se hace un trasvase en los distritos de menor votación electoral, llamemos Santa Rosa en el norte, Huancón, se trasladan votantes de Caraballo o de Comas para que pueda favorecerse a determinado candidato. La elección abierta no es una elección muy democrática. Para mí la elección más democrática y que es la única que debería existir en la ley es un militante, un voto, con lo cual se fortalecen las organizaciones políticas. Eso es lo que no entienden ellos, porque les obligan a tener militantes y les obligan a tener comités distritales y provinciales, les obligan a tener
organización O sea, política. desde el punto de vista, los obligan a participar del partido. Claro, o sea, a que hagan vida partidaria y que tengan estructura. O sea, que haya un padrón de militantes que para mí debería ser supervisado por el RENIC. El proceso electoral debe llevarlo a cabo con la supervisión de la OMPE, con el tribunal, la organización política y la supervisión del Jurado Nacional de Elecciones. Y esto se ha puesto solamente en forma opcional y esto desdice mucho de los propios congresistas que están en el Congreso y no quieren ser fiscalizados, o porque ellos saben perfectamente que en el proceso electoral interno muchas veces no son transparentes. Además del 20% de invitados. Este 20% de invitados evidentemente no van a ser los candidatos ni a alcaldes ni a gobernadores, porque la norma dice que las cabezas tienen que estar inscritas en la organización política y el 20% de invitados, este 20% de invitados son gente que tiene un cupo, el segundo o el tercero, para asegurar ingresar, O por quién ejemplo, pone a más ser billetes? consejero. ¿O quién pone más billetes? Exacto. ¿No? Es el que compra, en la práctica compra su cupo para poder participar en el proceso electoral externo posteriormente. ¿Qué se va a elegir en esta oportunidad? Vamos a elegir 25 gobernadores regionales, 25 vicegobernadores regionales. ¿Por qué 25? Porque en Lima, el departamento de Lima, existen tres. El gobierno regional de Lima Provincias, Lima Metropolitana, cuyo alcalde tiene rango de presidente regional o de gobernador, y el gobierno regional del Callao, que para mí debería desaparecer, el gobierno regional, fusionarse a la municipalidad provincial, porque se paran peleando, porque como el Callao es chico, hay solamente 5 distritos, y se paran peleando en las obras locales que le corresponde a la municipalidad, y que el alcalde del Callao tenga rango de gobierno regional, al igual que el caso de Lima. Se van a elegir consejeros 275, alcaldes provinciales 196, no se ha incrementado, regidores provinciales 1756, alcaldes distritales 1688. Los distritos han crecido de forma innecesaria y no tienen autosostenimiento. Regidores municipales 8.998 y total hay más o menos 12.963 personas que van a ser elegidas. En el tema de los distritos, ¿Quiénes? disculpe doctor, en el tema de los distritos, además del tema de por qué es que hace acá más distritos, hay que ver que los que existen no tienen incluso el presupuesto necesario. Así es. Entonces, yo no creo, o sea, generalmente los distritos han nacido por intereses políticos Exacto. o económicos de un grupo de poder. En el sur, Santa María del Mar. Santa María del Mar, si bien es cierto, tiene ingresos porque ahí hay gente de poder económico, pero se apartó de San Bartolo y es un distrito que muy Chiquitito, pequeño, chiquitito. como Santa Rosa, que también por cuestiones políticas, porque ahí está el Club Los Corales, el Club Nacional, y entonces se apartó de Ancón. Entonces son distritos que han nacido con un interés político y económico, pero más no con un interés de desarrollo geográfico. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos los candidatos, que son aquellas personas que van pasado todo el proceso después de las elecciones que hayan, la selección o elecciones que hayan en las organizaciones políticas, se inscriban ante los jurados electorales especiales,
se publiquen las listas, se presenten las tachas, los jurados electorales especiales pasen, envíen los oficios al Poder Judicial, a la Fiscalía, a la policía, para ver los antecedentes de las personas, porque hay todo un grupo de personas que no pueden candidatear, que de eso podemos hablar en la próxima edición. Y entonces, después de ello, cuando han pasado toda esa etapa, son candidatos. Pero sin embargo, ya en este momento vemos que las pintas están por todo lado. Y ya existe la regulación sobre la propaganda electoral. La propaganda electoral está vigente desde la convocatoria, pero estos señores que están pintando, están pintando las paredes de la ciudad, no son ni siquiera precandidatos, porque tienen que entrar a una elección interna o a una selección dentro de su organización política. Entonces, al no haber ese proceso todavía, lo que no ha hecho la norma es prohibir, y debería prohibir, pero sí les ha facultado a los gobiernos locales que saquen sus ordenanzas. Las municipalidades deberían sacar sus ordenanzas, que no se debe hacer propaganda electoral mientras no sean candidatos ya santificados, digamos, Oficiales. por el jurado electoral especial. La franja electoral es aquella que con recursos propios es repartida a nivel nacional, y eso es lo que usted reclama en primer lugar también, por el gobierno nacional, porque ahora lo que se ha prohibido es que se haga propaganda en los medios de prensa, y en consecuencia en la franja electoral la reparte el Jurado Nacional de Elecciones con dinero del Estado, dinero público. Entonces, pero la franja electoral debe ser equitativa. La franja electoral debe ser aquella que se reparte a nivel nacional cuando ya existen los candidatos. La propaganda electoral es esa, pues, que nosotros vemos que desde un pasacalle, un banner, afiches, mosquitos, etcétera, pero esta se debe dar cuando son candidatos, no en esta etapa. No tienen derecho aquellas personas que todavía no son candidatos de ensuciarnos la ciudad. Entonces, las municipalidades pueden multar a las personas, sí, les pueden multar, se les ha facultado para que saquen sus ordenanzas correspondientes. Y la publicidad estatal, usted nos estaba preguntando, es precisamente aquella que hace el Estado con fondos públicos sobre determinados temas, temas de seguridad, temas de salud y temas de urgente necesidad, con información antes o después de los 7 días a los jurados electorales especiales. O sea, Antes el de. Estado, Antes de. sí, antes de. El Estado no puede tampoco hacer cualquier tipo de propaganda. Yo recuerdo que una oportunidad fue, por ejemplo, multado de salud, que estaba haciendo una campaña Del una hospital. campaña médica. Ahora se ha regulado un poco mejor y se ha dicho que en la publicidad estatal, esa que se da a nivel nacional, no deben haber colores, nombres, símbolos, ningún Nada que relaciona a partidos aditivo políticos. que pueda vincular a un partido, a una organización política. Sin embargo, en el ROF, yo cuando he presentado siempre mis iniciativas legislativas, decía que en el ROF se deben
Los colores partidarios deberían estar registrados, así como hay una patente se registra en Indecopi, Claro. pero no lo toman en cuenta. Entonces, por ejemplo, el verde, vemos que muchas organizaciones políticas tienen el color verde. Entonces, y esto también debería regularse si ahora se ha puesto en la disposición del Jurado Nacional de Elecciones que la propaganda electoral, no debe haber ningún color. La publicidad estatal, como usted bien señala, la publicidad estatal es aquella que se debe repartir a nivel nacional en los diferentes medios de prensa, porque evidentemente esto pues se favorece a determinado grupo de medios de prensa y a los medios de prensa pequeños no se pone la publicidad estatal y se debería poner, ¿por qué? Porque en la franja electoral que también es publicidad del Estado, en la franja electoral deberían entrar todos los medios de prensa y de acuerdo a su jurisdicción, por ejemplo, ¿no? Claro. Radio del Sur, se debería En el poner sur de la Lima. propaganda de los candidatos del sur, porque ahora que está prohibido que los candidatos hagan su campaña, debería hacerse a través de las zonas en que se encuentran los candidatos. ¿Qué es lo que está prohibido en la propaganda electoral? Está prohibido la utilización de los locales públicos, incluso hasta de las iglesias, para hacer proselitismo político, Político. salvo aquellas campañas que se puedan hacer de difusión sobre el tema electoral, que es importante que se haga esto porque en el proceso electoral no solo participan los candidatos, sino participa todo un contingente de gente, los personeros, el personero de local, el personero general, el jefe de campaña, gente que no postula y gente que es la que está encargada de llevar los refrigerios, por ejemplo, los Bueno, los personeros, famosos etc. voluntarios, ¿no? Así es. Entonces, está prohibido la utilización de las calzadas para realizar pintas, la utilización de los muros de predios públicos, difundir propaganda sonora en espacios aéreos, difundir fuera del horario comprendido entre las 8 de la mañana a las 8 de la noche, propaganda a través de altoparlantes, este, O sea, el y perifoneo. vehículos, el uso o la invocación de temas religiosos o lo que fuese. Aquí se ha facultado a los gobiernos locales para que ellos establezcan los decibeles que debe tener esta propaganda, la propaganda sonora, y las municipalidades deben establecer en qué lugar se va a colocar también la propaganda. O sea, la Municipalidad Metropolitana de Lima tiene un trabajo muy arduo porque lo que es todas las vías metropolitanas le corresponden a él y tiene que emitir su ordenanza. En ese Las caso, por ejemplo, municipalidades. doctor, en ese caso, por ejemplo, le hago el siguiente aporte. Fíjese, las paredes son pintadas por grupos de personas que ya son conocidos y que se han adueñado de murales y de calles no solamente de Lima, sino de todo el país. Estos patas agarran y cierran contrato con, no sé, con Rafael, ¿no? Y pintan todo un mural, toda una avenida, en fin, con la publicidad de Rafael. Luego vienen ellos mismos, a través de otra persona, le ofrecen la misma pared a Domingo. Y a la hora de la hora tapan la de Rafael y entra Domingo. Luego van con otro y ofrecen la misma pared a Juan. Y van y pintan la pared encima, borran todo lo anterior y pintan con Juan. Eso se está dando seguido. Por eso es que se ve de pronto Sí, una pared con una publicidad y a la siguiente semana tiene otra. sí. Se supone que estos predios tienen propietario y solo se puede hacer las pintas si hay la autorización del propietario, una autorización escrita para hacer las pintas correspondientes. O sea, aquel que da su techo, aquel que da su balcón, en lo que son los edificios, el reglamento de convivencia debe establecer esto, si no la junta de propietarios
debe autorizar para que se pongan en los edificios y tener la autorización. No se puede poner propaganda electoral en aquel lugar que no ha sido autorizado, ni en aquellos lugares públicos, ni que también pertenecen al patrimonio cultural. Por ejemplo, los cerros no se pueden, en los cerros no se puede hacer propaganda, pero sí vemos que en los cerros se hace propaganda, porque eso es contaminación del medio ambiente. Así es. Entonces, la propaganda electoral, en suma, es aquella que hacen las organizaciones políticas, pero ha salido el reglamento de parte del Jurado Nacional de Elecciones en la cual se señala que los gobiernos locales tienen que establecer en qué lugares se pone la propaganda electoral. Es verdad que en su local partidario y para pintar en cualquier sitio no necesitan autorización, no necesitan, pero sí necesitan, si es un predio privado, necesitan autorización Del del propietario. propietario. Y en el caso de la publicidad estatal o la franja electoral, la publicidad estatal, por ejemplo, los temas de salud, de seguridad o de inminente necesidad, también tienen que tener autorización de los jurados electorales especiales. En este momento, los que están pintando sin ser candidatos pueden ser denunciados en el jurado electoral especial de Lima Centro, que ya está funcionando, porque todavía no hay, por ejemplo, en Lima Sur todavía no hay, Lima No, Norte todavía no hay, pero sí hay el de Lima Centro. Entonces, en el de Lima Centro se puede hacer las denuncias correspondientes, porque no se olvide usted de algo, que la multa viene al candidato, no viene a la organización política. Y las municipalidades, lamentablemente, han estado solamente multando hasta una OIT, mientras que el jurado ha estado multando hasta 100 UITs. a su fuerte. Entonces, los gobiernos locales aquí tienen que hacer una ordenanza en coordinación con los jurados electorales especiales para que la multa sea una multa elevada y no nos ensucien la ciudad, porque ya estamos viendo que las pintas y la propaganda de las elecciones internas, o sea, los partidos no tienen derecho de ensuciarnos la ciudad en este momento, tendrán derecho después de que han sido oleados, santificados como candidatos. Entonces, en este momento no pueden hacer propaganda y pueden ser denunciados y multados. Porque Ah, probablemente incluso, ¿hasta cuánto tienen plazo las municipalidades para esa ordenanza de tal forma que no, puedan... ya ellos ya deberían estar emitiendo la ordenanza. Ya, o sea, desde que ha salido la disposición del jurado, las municipalidades ya tienen la obligación de emitir la ordenanza correspondiente. El alcalde o los regidores que tienen iniciativa legislativa deben presentar un proyecto de ordenanza en qué lugares no se debe poner propaganda electoral. Y en consecuencia, esto depende ahora mucho de las municipalidades. Por ejemplo, las vías principales. Ujú. En las vías principales que son de ida y de vuelta, la vía preferencial para las personas que hacen propaganda es el centro de la vía, pero hasta qué distancia de la esquina, porque ahí muchas veces vemos un letrero prohibido voltear en U y en otros no, y entonces hasta qué distancia no se puede colocar y a qué altura, no sé, debe ser que debe ser 5 metros de altura y por una sencilla razón, para que no tape la visibilidad del conductor. Más aún que ahora, a raíz de que el alcalde de Lima tomó la iniciativa de poner las ciclovías, muchas municipalidades distritales han puesto ciclovías. Entonces ahora lo que hay que tener cuidado de ser atropellados no solamente por un vehículo, sino por una bicicleta, porque no sabemos por qué lado viene, porque son de ida y de vuelta las ciclovías. Entonces estamos hablando de que ya existe la prohibición de hacer propaganda electoral. Y el Estado, en el momento de que va a poner una propaganda
sobre algunos temas de salud, de seguridad, de emergencia, necesita autorización. Y la franja electoral tiene que distribuirla equitativamente en los diferentes medios de prensa. En este momento, ¿puede haber franja electoral? Claro que sí, diciendo que las organizaciones políticas van a llevar a cabo sus elecciones internas o su elección a través de delegados. Entonces, este es un tema que ya está en vigencia. El día de ayer yo he hecho una exposición sobre esto, 4 días voy a hacer una exposición para los amigos de IDICAN sobre la propaganda electoral y la publicidad estatal, porque nos permite regular de alguna manera y ahora le ponen acá lo importante es que ahora en la disposición del jurado le ponen mayor responsabilidad al gobierno local. O sea, de control, de fiscalización. Exacto, porque en anteriores disposiciones no se le ponía al gobierno local como el responsable de ellos, sino el jurado electoral especial. Ahora le dicen, tú saca tu ordenanza y tú reglamentas, al extremo incluso de la propaganda sonora. Entonces, para eso son gobiernos locales, para eso son instancias de gobierno, para eso gobiernan su jurisdicción, para eso gobiernan su distrito, para eso emiten actos de gobierno, que son las ordenanzas o los acuerdos. Acá tienen que sacar una ordenanza prohibiendo la publicidad, si quieren que su distrito no se ensucie, prohibiendo la publicidad en determinados lugares, porque después ellos son los que terminan limpiando lo que otros han ensuciado. Y en consecuencia, aquí el gobierno local es el que está involucrado en el tema electoral. De ahí han sacado un procedimiento sancionador que no lo vamos a desarrollar, porque eso ya es para los involucrados, cómo deben hacer sus descargos, pero siempre hay en los procesos electorales los fiscalizadores. El fiscalizador es el que hace el informe de fiscalización y lo lleva al jurado electoral especial, quien da inicio al procedimiento sancionador. No vamos a hablar del procedimiento sancionador porque eso es un poco confuso. Esto es más para la gente que está vinculada al tema de la propaganda electoral. O que vayan a participar, ¿no? Así es, y de la propaganda electoral, y en el caso de la publicidad estatal, el reparto de la publicidad estatal, como usted bien señala, debe ser equitativa, tanto en la franja electoral, que eso se parte del Jurado Nacional de Elecciones, como en todas las convocatorias que haga el gobierno. Por ejemplo, ahora se permite que se coloquen los paneles para las obras, pero antes no. Todos por la ley de contrataciones dice que debe decir obra tal, un tremendo panel, se decía el monto, el financiamiento, etcétera. Se permite, pero lo que no se permite es que exista el nombre del alcalde, los colores, nada. Debe haber solamente, se debe poner el cartel de la obra, nada más. O sea, para que no haya la influencia directa, porque hemos visto tanto en el norte, utilización. Así es, porque hemos visto en el norte como en el sur de que los familiares de los actuales alcaldes o anteriores alcaldes han postulado, o sea, pensando de que en la creencia de que el cargo municipal es hereditario. En el norte lo hemos visto en Los Olivos, lo hemos visto en Puente Piedra, en el sur lo hemos visto en Villa María del Triunfo, lo hemos visto en Villa El Salvador, y en consecuencia, y hemos visto también que las esposas postulan en el distrito y el esposo a la municipalidad provincial, Breña. Lo que yo denominé el nepotismo electoral, y en consecuencia, aquí hay que hacer una regulación más importante sobre eso. Por ejemplo, el tema de los regidores. Está prohibido la reelección del alcalde, pero no de los regidores. No podemos tener regidores vitalicios. También eso hay que regularlo. No en este momento, porque ya no puede haber modificaciones,
y han presentado al Congreso una iniciativa legislativa para hacer una interpretación. No se puede hacer la interpretación de la norma porque las elecciones ya han sido convocadas. Hasta que acaben. Muy bien. Doctor, entonces la siguiente semana avanzamos más con el tema electoral porque La estamos siguiente justamente... semana vemos quiénes pueden postular y quiénes no pueden postular por tener sentencia, que es una pregunta que el día de ayer en la mañana y en la noche me la han hecho. Perfecto, me parece muy bien. Perfecto. Entonces, la próxima semana, ¿quién sí, quién no? Así es. ¿Quién sí, quién puede postular, quién no puede postular? Perfecto, muy Muy bien. amable, Doctor, muchas gracias. gracias. El doctor Gracias, Julio gracias César por... Castiglioni, máster en gobernabilidad y procesos electorales, colaborando con Radio del Sur en representación de Estudio Castiglioni. Primos, de corazón se le quiere un montón. Nos vamos a la pausa y retornamos enseguida. Recuerden que estamos saliendo por Vez Cable Canal 30, Cable Más 792, Cable Mundo 23.1 y en más de 100 empresas de cables de todo el país. Gracias a Fuego TV y también, por supuesto, ya están. Enseguida estamos ya